Bienvenido. En esta sesión te voy a dar una serie de consejos para ayudarte a preparar un buen discurso. Ya sabemos la importancia que tiene el discurso como pieza oral, a través de la cual el orador se dirige a una audiencia. Y hemos insistido en una idea que ese discurso no se debe improvisar. Siempre es posible, el buen orador tiene cierta capacidad de improvisación, pero básicamente hay que prepararlo y dedicarle tiempo a la preparación. El discurso, un buen discurso, exige tiempo. Y hay que dárselo y prepararlo previamente. Una vez que te pongas a prepararlo, debes tener como varias ideas muy claras. Primero, ¿qué quieres conseguir con el discurso? Hemos reflexionado mucho sobre eso, el fin. Dos, ¿a quién va dirigido? También hemos reflexionado mucho sobre la cuestión. Eso te va a determinar prioridades, te va a determinar tipo de lenguaje, etcétera, etcétera. Y tres, y hemos comentado también la importancia del tiempo. No es lo mismo un discurso de 5 minutos que uno de media hora. Para que te hagas una idea, hay personas, y son graves errores, ¿no?, que construyen discursos tipo, con lo cual no se ajusta al tiempo concedido y eso puede ocasionar o bien que termines mucho antes de lo previsto y parezca un discurso vacío, que no tienes cosas que decir, o lo que es mucho más frecuente, que seas interrumpido o al final quieras meter muchas cosas en muy poco tiempo. Por tanto, un discurso como pieza oral tiene que adaptarse al tiempo concedido. Hoy se habla mucho en PowerPoint, reflexionaremos en sesiones posteriores del PowerPoint y sus peligros, pero si es un folio escrito, para que te hagas una idea, en un tipo medio de Word, un folio tarda en leerse unos 2 minutos. Por tanto, si te han dado 10 minutos, piensa que vas a necesitar entre 4 y 5 folios. Si tienes 10 minutos, no escribas 10, porque te vas a ir a 20 minutos por lo menos de escritura. Claro, y toda la idea fuerza tienes que concentrarla y estructurar el discurso en un tiempo. Por tanto, el discurso, y es clave, es una pieza oral vinculada a un tiempo, porque tienes que decir lo que tengas que decir para tus fines en ese tiempo determinado. Ya que tienes estas cosas claras, vamos a empezar a ver cómo se trabaja un discurso. Ya vimos en los fundamentos de retórica, y eso desde los clásicos aquí no ha cambiado, cómo se hace. La primera fase, que ellos llamaban invención, bueno, nosotros llamamos preparación, es el cajón desastre. Tranquilamente ve, con todo esto a priori, ve metiendo las ideas que se te ocurren, los argumentos, los ejemplos, las razones, tu propia experiencia, las moralejas que obtuviste de tu experiencia, las vas anotando, aunque sea de forma desordenada y aunque sea muy esquemáticamente. Tu mente ya está trabajando ahí, Primera fase, que llamaban los clásicos la invención o el inventio, es el cajón desastre. La segunda fase sería, vamos a ordenar el discurso. Ya tengo esos argumentos, pues empiezo por aquí, hilo este argumento, aquí voy a contar este ejemplo porque me queda bien, la moraleja lo aplico al siguiente argumento, es decir, ya construyes el discurso según ya vemos. La tercera es la locución. También hemos hablado mucho antes en la fondo, que sería la estructura, el contenido y la forma. Toda esa hilatura que has hecho de razones hay que darle forma para poder ser después leída o declamada en su momento. Y ya hemos analizado la diferencia entre escribir para un libro, por ejemplo, o escribir como pieza oral. Eso se llama pues la fase de locución, se prepara el discurso para ser leído. Una vez dicho eso, los clásicos, en fin, ya ahí tengo algún matiz, pero los clásicos decían que había dos facultades, uno la memoria y después ya la acción o declamación. La memoria es importante, tienes que acordarte de alguna pieza, toda vez que nosotros en nuestro método recomendamos no leer, sino simplemente llevar lo que yo llevo en la mano, unos esquemitas para poder ir comprobando que no se te olvida ninguna cuestión. Pues tienes que tener cierta memoria, ¿no? La memoria se ejercita. No me digas no tienes memoria que no te acuerdas, no. La memoria es una especie, ¿verdad? Los clásicos dicen que la memoria es un músculo, se ejercita, practícala, intenta recordar cosas. Aparte que es muy bueno para la salud, porque dicen que las personas que hacen ejercicio de memoria llegan ancianas con la cabeza muy bien estructurada. A nuestro efecto, hay que trabajar memoria y otro consejo que te doy, hay que trabajar vocabulario. El vocabulario, el tener un registro de palabras superior a otras personas, te va a dar muchas herramientas de trabajo. Cada palabra tiene fuerza. Como utilices la palabra adecuada en el momento adecuado, has ganado, tiene una fuerza inmanente, un aroma, lo envuelve todo. Y el vocabulario solo se mejora oyendo a personas que tienen un vocabulario más rico y tú puedes aprender de ellas, o sobre todo leyendo. Me podrías decir, oye, yo no soy una persona lectora, yo lo que quiero es aprender a hablar bien en público. Con este método, estás viendo, vas a aprender a hablar mejor con las herramientas que tienes, pero si adquieres más vocabulario, no te quepa ninguna duda, vas a hablar mejor y vas a conseguir con mucha más facilidad, porque tienes esa herramienta, más cosas. Incrementa tu vocabulario y esto es lectura.
Hay muchos tipos de libros, muchos son muy divertidos, en fin, es posible que sea una persona lectora, luego es una obviedad lo que te digo, pero si no lo eres, pues animarte a que leas porque te lo pasarás bien y adquirirás pues vocabulario. Y por última parte, el discurso tiene que ser pronunciado y hemos hablado mucho de la importancia de la declamación para llegar. Pero ya que tenemos esta pieza, como has visto, siempre un discurso tiene ya, y esto cuando lo prepares tienes que tenerlo clarísimo, 3 partes. La introducción, el desarrollo y el final. La introducción que hagas tiene que conectar con la gente. Aparte de ser cortés, saludar, ganar por cortesía, ganártelo por amabilidad, pero tiene que conectar rápido. Hay muchos tipos de arranque. Observa los grandes oradores como siempre consiguen encastar la atención. Hay gente que es capaz de empezar con una broma, otros empiezan con una promesa, eso es lo más fácil y veremos por qué. Si está ante una audiencia que tiene un problema o un cliente que tiene un problema, arranca prometiéndote la solución. Oye, hoy te voy a hablar de la solución de tus problemas. Automáticamente, quien tiene un problema, pues mira la solución porque la ansía, ¿no? Es decir, hay muchas formas de empezar, pero dedícale tiempo. ¿Cómo? ¿Con qué arranque? Comienzo mi discurso para captar la atención y tenerlos atentos. Levantar expectativas. Otras personas pues cuentan una historia. Y yo diría entre humor, contar una historia o una promesa es casi 3 recetas muy seguras para comenzar el discurso. Viene después la parte del desarrollo, que es la más prolija, la más larga, donde tienes que exponer tus ideas fuerzas y desde luego los argumentos para fundamentarlas. Los ejemplos con las moralejas, tus propias experiencias personales, con la moraleja que le puede resultar útil a la audiencia. Y yo también en la parte de desarrollo, porque es muy curioso, mientras tú estás hablando, yo te estoy hablando a ti. Y tú, en parte, me estás aceptando el discurso que te emito, pero en otra parte seguro que se te ocurren contraargumentos. Esto no es así. Eso pasa siempre. Cada vez que se habla en público, yo mismo cuando soy audiencia, atiendo lo que me dicen, procuro aprender, agradezco mucho aprender, pero de vez en cuando me dice, oye, pero esto que me dice este orador, si hago esto no será así. Con lo cual tú tienes que argumentar y a veces contraargumentarte a ti mismo, anticipar la réplica que puedes tener. Un clásico, yo afirmo algo y puedo decir después, hay personas que pueden pensar esto en contra, pero yo le respondería esto. Con lo cual esa contraargumentación ya incorporada a tu propio texto no solamente te sirve para preparar y anticipar la respuesta a posibles críticas posteriores de otros oradores, sino para convencer de forma más eficaz a una audiencia que pueda aplicar cierta duda sobre tu propio discurso. Otro tema muy importante en la oratoria, muy importante. Igual que ya los clásicos decían, vende esperanza, que vende más que el pesimismo, la puerta abierta que la cerrada, vende el porqué, explica el porqué, el para qué. Sobre todo pueblos con un perfil más idealista, como somos los hispanos en general, nos motiva mucho la trascendencia, el para qué hacemos algo. Cuenta tu para qué. Si Cristóbal Colón, por ejemplo, se hubiera empezado a hablar en el cómo, quiero 3 calaveras para prepararla con cuántos hombres, seguro que empezó diciendo, en la Tierra redonda voy a demostrarlo. Si tú estuvieras en un consejo de inversiones y te llega un científico y te dice, soy capaz de viajar en el tiempo, automáticamente levantas. ¿Cómo es posible los viajes en el tiempo? Y después ya lo argumentas. Cuenta el final, la utilidad y también la trascendencia, el por qué. Vas a ganar muchísimo. Hay personas que hacen su discurso basado en el cómo y empieza, bueno, eso aburre. Tienes que primero decir el para qué es lo que quiere, prometer una esperanza a las personas que te oyen, esperanza que variará en función de los intereses de esa audiencia, y después ya, una vez que lo tienes enganchado con la esperanza que le has anticipado, arguméntala y contraarguméntala. Y lleva también ejemplos siempre, ¿vale? Y tu propia experiencia con moraleja que emocione a la gente. Así te va a funcionar el discurso. Adáptalo a tus palabras, al lenguaje de la audiencia, pero esa mezcla de promesa, argumentación, el para qué trascendental y el cómo después funciona francamente bien. Y llega la hora del cierre. Atención, un cierre no significa que resuma todo lo explicado porque aburrirías a la audiencia. El cierre tiene que ser en alto, que emocionalmente sobre todo la gente termine en alto. Puedes repetir alguna idea fuerza o la idea fuerza que hayas querido destacar, pero sobre todo tienes que apelar a sus emociones y a sus sentimientos. Termina siempre con la esperanza.
podemos conseguir, con vuestro esfuerzo, podemos conseguir, no seas nunca ilusorio, no termines prometiendo algo que no se puede cumplir o que la audiencia considera imposible. Promete algo que se gana con la imaginación o con el esfuerzo de la gente, pero gracias a tu aportación se puede, o a tu producto, a tu servicio, se puede conseguir. Esta apelación final, esta conmoción final, hace que el público pues quede convencido a lo largo del desarrollo, que es lo que has procurado con tus argumentos, contraargumentos y ejemplos, pero sobre todo conmovido con la intervención final, que es la que termina pues ganándote. Todo esto nunca debes dejarlo a la improvisación de la elocución o declamación. Todas estas cuestiones las has tenido que hacer en una mesa, con un papel, con un ordenador, con un bolígrafo, como tú trabajes y además en varias horas. Tantea que un discurso, la preparación, escrito, te va a llevar entre 4 y 5 veces aproximadamente, mínimo, el tiempo de pronunciarlo. Si tienes que hablar media hora, pues tienes que dedicar 3, 4 horas a preparar ese discurso la primera vez. Después ya, pues si lo repites, pues lo irás más o menos adaptando. Acuérdate, preparas el discurso, lo lees en solitario, te ajustas a los tiempos. Mi consejo es que te hagas tu esquema y ya parezca de una forma improvisada, seas capaz de transmitir lo que has trabajado en la soledad de tu despacho. El verbo, la palabra, su fundamento es la idea y su estructura es la palabra escrita. Prepárate bien el discurso, conoces a lo que vas a hablar y verás cómo tus palabras fluirán con mucha más facilidad y tus posibilidades de conseguir lo que desean se multiplicarán por mucho frente a aquel que improvisa, que no estructura sus ideas y que no prepara sus discursos.